Bueno, decidí hacer este video en base a una inquietud de uno de ustedes en el grupo de Facebook de Electrónica para Músicos, grupo al cual les invito a sumarse, no solamente porque yo les pueda responder alguna cosa, sino porque hay colegas que están ahí en el grupo y músicos de mucho tiempo que les pueden dar una mano en muchas cosas. Y realmente el grupo se está haciendo muy interesante y está teniendo mucha, no solamente repercusión, sino que hay mucho movimiento y realmente les agradezco a todos aquellos quienes aportan un montón de cosas. En este caso copié más o menos lo más parecido posible un diagrama de uno de ustedes que lo posteó justamente en el grupo de Electrónica para Músicos y me preguntó o nos preguntó a todos si esto funcionaría de alguna manera, ¿sí? En este caso tenemos un potenciómetro de volumen y acá tendríamos un tono y acá tendríamos otro tono. Entonces, yo le dije que no funcionaría exactamente como quiere y que hay muchas cosas que no funcionarían como realmente deberían. Entonces está buenísimo porque podemos partir de la base de esto para entender justamente por qué no funcionaría y de qué forma habría que cablear esto para que funcionara. Básicamente la idea es tener un micrófono de brazo, un micrófono de puente, una llave del tipo toggle switch, a los cuales los electrónicos le llamamos, por ejemplo, llave doble inversora, en este caso DPDT on-on, podemos decirle también. Cada llave se va a encargar de seleccionar un tipo de capacitor distinto para un tono, que va a ser independiente para cada micrófono. Vamos a tener un volumen master o general y una llave selectora. Antes de ir a este tema, recuerden que en estos próximos días vamos a estar sacando justamente el material en el cual he estado trabajando durante meses sobre la electrónica de las guitarras, ¿sí? Las guitarras y la electrónica por dentro, una guía para solucionar problemas y para también entender la señal de la guitarra. En el caso de este diagrama no están las tierras puestas, pero vamos a hacer de cuenta que sí, es decir, el jack acá lo que viene es la señal del vivo. Acá yo puse una tierrita como de carcasa de potenciómetro. Recordemos que todos los potenciómetros y sus carcasas deben estar a tierra, los micrófonos también. Acá solamente tenemos, digamos, el cable que sería la polaridad positiva de la fase en realidad, porque esto es una señal de alterna, pero ahí le agregué unas tierritas. Bueno, entendamos primero, en base a lo que quiere la persona, qué es lo que no funcionaría y por qué no funcionaría. Primero que nada, él parte de que la señal de cada micrófono va al punto medio de la llave. Él básicamente usa solamente una fase y es una llave que es de este estilo, un punto medio y dos posibilidades. En una posibilidad vamos a tener un capacitor y en otra vamos a tener otro capacitor. Después él une las patas y de ahí va a un potenciómetro. Por otro lado, de acá él viene del micrófono. Entonces, ¿sí? Acá va al tono. Acá se genera el primer error del circuito. En el caso de que el circuito sea como él lo indica, el capacitor, en lugar de estar en paralelo con la señal, es decir, entre el vivo y la tierra, acá viene la señal y el capacitor lo ponemos acá. El capacitor de tono va así, a través de una resistencia variable, que es nuestro potenciómetro. En este caso, el capacitor está en serie con la señal, ¿sí? Es decir, está así. Nosotros venimos del micrófono, ponemos el capacitor y, o sea, va a haber una selección de capacitores, pero están en serie. ¿Esto qué quiere decir? Que el filtro que se va a formar es el contrario de un filtro de tono normal. En el lugar de sacar agudos, va a sacar graves. ¿Por qué no va a sacar muchos graves? Porque el valor del capacitor va a ser bastante grande. Entonces no va a haber una pérdida de grave sustancial. Quizás en el de 22 podamos sentir algo de pérdida. Vamos a sentir más pérdidas si nuestro capacitor está de 10 nanofaradios para abajo. Y ni hablar 4 nano 7. El cual se usa justamente como un filtro pasa altos para que podamos filtrar frecuencias graves en micrófonos, por ejemplo, como el del brazo. Es un lindo truco manteniendo el hum cancelling de ese micrófono. Entonces el primer error que hay en el circuito es usar un filtro inverso al que se debería usar, ¿sí? Vamos a empezar por arreglar eso. Por otro lado, el potenciómetro de tono, si lo ven acá, y voy a borrar todo esto de acá. Por otro lado, y más allá de la conexión errónea del capacitor, que está de una forma inversa conectada, tenemos un problema, es que el tono está conectado de esta manera, como un potenciómetro con sus tres patas. Con esta pata a tierra, esta pata viene del vivo del micrófono y esta otra se va a la llave selectora. Entonces, básicamente lo que está pasando es que primero la señal que viene acá, con respecto siempre a tierra, viene pasada por un filtro paso alto, es decir, ya viene filtrada y con menos graves, sino que este potenciómetro entra por la pata 2 del pote
se pone en contacto con la pata 3 y sale por acá. Pero está funcionando como un volumen este tono porque está agarrada la tierra en nuestra pata número 1, estos 2 y 3. Entonces este potenciómetro de tono en realidad va a funcionar como un pote de volumen. Recordemos que un potenciómetro de tono se puede conectar de muchas maneras, pero por ejemplo podemos conectarlo de esta manera y lo que hacemos es en paralelo sacar la señal hacia, por ejemplo, la llave selectora y también, de hecho, el micrófono, ¿sí? Que va a ir en contacto con esto. Entonces ahí también tenemos un problema. El tono está colgado en serie en el circuito y encima está conectado con un potenciómetro de volumen, lo cual nunca va a funcionar. Aparte tenemos el potenciómetro de volumen master final, que tiene otro problema más, que ahora vamos a ver, y es que la pata de acá, que es la pata número 1, no está puesta a tierra. Es decir, si todo esto para atrás estuviera bien, todo lo que hay de la llave selectora para atrás, yo lo arreglo y lo tengo bien, el potenciómetro de volumen no va a trabajar como un potenciómetro de volumen. Es decir, sí va a bajar la señal, porque de acá a acá en algún momento esto se va a poner en 500K, supongamos, pero no va a cerrar del todo la señal. Cuando está en 0, aún va a haber señal que pasa porque esta pata de acá no está conectada a tierra. Algo que también tenemos que hacer para arreglarlo. Entonces, en base a todos estos errores que vimos, ¿cómo hacemos para conectar correctamente esto? Bueno, vamos a partir de 0. Vamos a tener de vuelta nuestros micrófonos. Al igual que hoy no voy a conectar las tierras, o sea, vamos a hacer de cuenta que las tenemos. Y acá tenemos el micrófono del brazo y el del puente. Lo primero que tenemos que hacer si tenemos un volumen master es entender que nos tenemos que ir directamente a la llave selectora. No importa qué llave sea, imaginemos que es una llave de 3 puntos. ¿Sí? Vamos a ir a la llave selectora sí o sí. ¿Por qué? Porque tenemos un volumen master. Si vamos a tener un volumen master y vamos a tener dos tonos, tenemos que entender que para individualizar los dos tonos los tenemos que conectar a los micrófonos, y para que tener un volumen master completo tenemos que tener una señal mezclada. Nuestro mezclador es la llave selectora. Entonces de ahí nos vamos al potenciómetro de volumen, entramos por la pata número 3 del potenciómetro de volumen, ponemos a tierra efectivamente la pata número 1, fundamental, para que funcione como un potenciómetro de volumen, y de ahí nos vamos al jack de salida. Si nosotros conectamos esto, simplemente va a funcionar perfectamente, solamente que no vamos a tener los controles de tono. Agreguemos entonces los controles de tono. Vamos a agregar un control de tono por acá, para el micrófono del brazo, por ejemplo, y otro potenciómetro de tono por acá, para el micrófono del puente. Bien, entonces, por otro lado, la persona quiere tener un switch que lo que haga es cambiar de capacitor, ¿sí? En ese switch. Bueno, vamos a poner los switches. Ya que va a usar, por ejemplo, un switch de PDT, podríamos usarlo para conectar de forma más prolija a los capacitores. Es decir, los puedo poner acá, en lugar de ponerlos en el aire, de soldarlos en el aire, ¿no? O sea, estoy resolviendo con un switch que ya tengo la conexión. Si yo tuviera un switch de una sola fase, sí tendría que conectarlo como él lo conectó, más allá de que después la conexión sería distinta. Entonces, por ahí tengo el de 47 y el de 22. Bueno, entonces lo que hago es poner, por ejemplo, esta pata acá al potenciómetro. Puedo poner esta pata a tierra. Y de la pata intermedia del potenciómetro, lo que puedo hacer es irme en paralelo a la llave, al micrófono que corresponda. Por ejemplo acá. Y por ejemplo acá. Está medio desprolijo el diagrama, pero bueno, se entiende, ¿sí? Ahí voy de forma independiente. Voy a tener la independencia, obviamente, siempre que tenga la llave seleccionada en un micrófono o en el otro. Si no, no voy a tener la independencia. Pasa lo mismo en una Stratocaster, en realidad. Entonces lo que hacemos acá es colgar los tonos en paralelo con la llave selectora de forma individual. El volumen master, que lo tenemos acá, lo tenemos a la salida de la llave una vez que seleccionamos los micrófonos, por eso es un volumen master. Y podemos seleccionar a través de la llave toggle switch, ¿sí? O DPDT on, ¿sí? O una doble inversora, como le quieran llamar. Entonces con esa llave yo voy a poder seleccionar cada capacitor en paralelo con la señal, ¿sí? Ya que la señal la traigo desde la llave. Y esta es la fase positiva. Y voy a poder seleccionar a medida que voy cerrando el potenciómetro.
voy a poder ir usando este capacitor que va a ir a tierra o este capacitor, ¿sí?, que va a ir a tierra, según donde esté la llave selectora. Como ven ahora, el capacitor está en paralelo con la señal. O sea, si yo agarro la señal del micrófono, básicamente lo que estoy haciendo es ir a la llave, a una posición de la llave. Acá voy a demostrar solamente una posición, ¿sí? De ahí yo me estoy yendo a el potenciómetro por la pata intermedia, y de la otra pata yo me voy a una selección de capacitor o la otra selección de capacitor según donde esté esta llavecita, y en este caso los capacitores van a estar a tierra, ¿sí? A la vez, bueno, de acá salgo a el volumen, pero ven la diferencia con lo de hoy. Es decir, el capacitor va a estar, si esta es la parte positiva de la fase o de la polaridad que tenemos en la señal de alterna. Lo que pasa ahora es que en paralelo tengo un potenciómetro que lo voy a usar como resistencia variable, no como potenciómetro, que se va a ir cerrando hasta el 0 ohm. En ese caso va a tener un capacitor, sea el de 22 o el de 47, que vamos a poder seleccionar a través de la llave, ¿sí? Es decir, lo que hice acá es recambiar todo. Los tonos no podían estar en serie, tenían que estar en paralelo con la señal, y el volumen tenía que estar al final y bien cableado. Espero que hayan entendido todo esto. Si quieren entender muchísimo más sobre todo esto, en estos momentos estamos terminando de trabajar en estos cursos de electrónica para músicos, en los cuales vamos a ver la guitarra eléctrica por dentro. Vamos a trabajar en fallas, en problemas, en soluciones, y más adelante van a ver también libros sobre cómo modificar y personalizar instrumentos para lograr estas cosas, ¿sí? Lograr diagramas específicos. Y justamente hablando de eso también, más o menos en el plazo de un mes y medio, vamos a tener habilitada en la página una biblioteca de diagramas a un monto sumamente accesible, y van a poder ahí también pedir, como hice acá, diagramas personalizados. Ustedes me dicen qué es lo que quieren y yo se los dibujo exactamente para que haga las funciones la guitarra que ustedes quieran, ¿sí? Ese es un servicio que vamos a tener en la página de Electrónica para Músicos. Espero que les haya gustado esto. Cualquier error que vean, porque lo hice bastante rápido, me avisan y lo solucionamos. Y cualquier cosa lo dejan en los comentarios, en los comentarios de este mismo video. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video de Taller en Vivo. Chao.